Hoy vamos a hablar de un pasaje, capítulo 16 de Mateo, versículo 19. Aquel pasaje cuando estaba Pedro y estaba Jesús, y Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y luego le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Verdad? Y bueno, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Como dice el versículo 16 del capítulo 16 de Mateo. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Ya Pedro lo había entendido, se lo había revelado Dios después de tanto tiempo. Y bueno, aquí hay algo que necesitamos entender bien para seguir viviendo nuestra vida cristiana de una manera más fructífera para Dios. Le dice en la respuesta de Jesús en el versículo 17, capítulo de Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Pedro, por fin, había recibido la revelación del Padre y por eso Jesús le dijo, bienaventurado. ¿Eres bienaventurado? Porque tú recibiste esta revelación. Y luego le dice el versículo siguiente, 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Entonces, considerando bien lo que dijo Jesús, le dice, tú eres Pedro. Recuerden que Pedro no se llamaba Pedro. Inicialmente él se llamaba Simón, ¿no? Y el nombre de Pedro se lo da a Jesús, precisamente el sobrenombre. Ustedes saben que en la Biblia los nombres manifiestan el carácter, ¿no? Manifiestan el carácter de la persona. Y cuando una persona recibe un cambio de nombre es que también va a ser transformado su carácter, ¿verdad? Jacob, por ejemplo, que quiere decir engañador, Dios lo llamó Israel, ¿no? El que enfrenta las batallas con Dios. Antes era Jacob, el engañador, el que se conseguía todos sus privilegios, el que peleaba pero con su engaño, ¿verdad? Él se consiguió la primogenitura, varias cosas él se consiguió, porque él peleaba con sus propias fuerzas, ¿verdad? Por eso se llamaba Jacob. Hasta que Jacob ve que sus artimañas, ¿no? Como muchos de nosotros a veces en la vida, que peleamos la vida con nuestra forma, hasta que un día comprendió Jacob, ¿no? Muy, digamos, con una experiencia muy traumática, Jacob comprendió que él no podía vencer si no era con Dios, ¿verdad? Y ahí su nombre fue transformado. El ángel le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel, porque peleas con Dios, o sea, enfrentas las batallas juntamente con Dios. Y ¿saben qué? Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a eso, a enfrentar las batallas de la vida con Dios. Ahora, no nuestras batallas, sino las batallas de Dios. Amén. Porque para eso estamos en esta vida. No estamos para enfrentar solamente nuestras propias batallas, sino las batallas de Dios. Nosotros hemos venido, mis queridos hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Dios, ahora vamos a ver esto. Y le dice, volvamos a volver a esto. Dice en el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice, ¿verdad? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y bueno, aquí
digo yo que es una referencia a la oración y a la vida, porque nosotros no solamente atamos y desatamos con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Nuestras acciones y nuestra boca siempre deben ir al mismo tiempo. Cuando se trata de oración, nuestra vida no es aparte. Amén. No es lo mismo una persona que camina haciendo la voluntad de Dios que una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios. Sus oraciones no llegan de la misma manera. Amén. Porque sabe que Dios hace las cosas como Él quiere. Entonces aquí le dice a Pedro, ¿no?, que le daría las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que desates, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra sería desatado en los cielos. O sea, todo lo que Él hiciera en la tierra tendría una consecuencia en los cielos. Y todo lo que Él y los cielos cambiarían, ¿no? ¿Verdad? Esto es como les digo, ¿no? En tener el respaldo de los cielos para las cosas que hacemos en la tierra. ¿Qué tenía que desatar? ¿Qué se debe ser atado? Debe ser atado todo lo que se opone a Dios y a su propósito. ¿Y qué debe ser desatado? O sea, debe ser desatado precisamente lo que está de acuerdo a su voluntad. Lo que Dios desea hacer, lo que está en su voluntad, debe ser desatado. Y esa es la autoridad que Dios le dio a Pedro. Y que no solamente le dio a Pedro, sino a todos los suyos. Porque la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios le dio a Adán autoridad sobre la creación. Él le dijo: yo te doy autoridad sobre la creación, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Y recuerden, esa autoridad Él se la pasó a Satanás, ¿verdad? Cuando desobedeció a Dios. Y desde ahí Satanás se llama el príncipe de este mundo, ¿no? El rey de este siglo también se llama, ¿no? Tiene varios nombres, pero ahí denota la autoridad que Satanás usurpó o que el hombre le dio, ¿verdad? Y luego Jesús la volvió a rescatar, la volvió a restablecer. Y aquí le está diciendo a Pedro: yo te estoy ahora dando las llaves del reino de los cielos. Amén. Y todo lo que vas a atar en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares será desatado en el cielo, ¿no? Entonces, hermanos, ese atar y ese desatar tienen su origen en la tierra. O sea, nosotros podemos hacer como Pedro. Pero Pedro tuvo una previa que nosotros necesitamos también tener. ¿Qué tuvo Pedro antes de que Jesús le dijera eso? ¿Qué han leído conmigo? Tuvo la revelación de Cristo. Tuvo la revelación, entendió lo que Dios le quería decir. Hermanos, Dios nos ha llevado a una vida de revelación, a una vida de entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Dios habla y Dios quiere que escuchemos. Amén. Dice en Romanos, que el capítulo 8, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. O sea, tenemos ese privilegio. Y aquí Pedro lo había tenido. Él no estaba diciendo lo que la gente decía de Cristo, ¿no? Que era un profeta, que era Elías, ¿verdad? Que era Juan el Bautista, el que había resucitado. Muchas cosas se decían de Jesús, pero la única verdad fue la que Pedro recibió de revelación. No de otras personas, no de lo que le dijeron los demás, sino del Padre que estaba en los cielos. Y ahora es así como nosotros, hermanos, tenemos
la autoridad y la revelación para poder interceder, para poder orar y actuar. Amén. Pero les digo, la oración y la palabra con autoridad van íntimamente, son íntimamente juntos con la vida. ¿Ya? O si andamos en la verdad y andamos en la vida, entonces nosotros escuchamos. Porque el pecado entorpece el oído del hombre. Amén. El pecado impide el entender la voluntad de Dios. Y Dios siempre hará lo que Él quiere. Por ejemplo, yo quiero mostrarles, lo hemos visto, ¿no? En Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 22, se lo voy a leer. Ezequiel es un profeta de la cautividad, es un profeta que profetizó desde antes de que, bueno, en el tiempo en que Nabucodonosor fue y conquistó Jerusalén, ¿no? Ezequiel profetizó primero en Israel y después se lo llevaron juntamente con los cautivos y la segunda parte de su profecía fue hecha allá en Babilonia. Pero la primera parte fue en Israel. Y Dios había decidido, había visto tanta maldad en su propio pueblo que había decidido destruirlo. Pero Dios siempre tenía esperanza. Dios siempre mandó a los profetas para que su pueblo reconociese su error, dejara los ídolos, dejara de vivir en maldad. Y en el capítulo 22, 29 nos dice esta condición del pueblo. Dice el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. El propio pueblo de Dios estaba haciendo esto. Y dice el versículo 30, y busqué entre ellos, dice, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, todo el pueblo de Dios hacía violencia, oprimía, ¿no? Cometía robo, al afligido y al menesteroso los trataban con violencia, y al extranjero le oprimía sin derecho, al extranjero, como muchas veces sucede. Y Dios buscó a alguien. Y algunas personas, bueno, yo también he visto esta cosa, y dice, busqué a alguien que hiciese vallado. ¿Sabe? Ese alguien que hiciese vallado, sí es cierto que era alguien que tenía que orar. Pero no solamente tenía que orar, sino que no tenía que estar haciendo lo mismo que hacía el pueblo, ¿verdad? Tenía que vivir rectamente. Porque ¿de qué sirve orar a Dios? Porque que ven a librarnos, Señor, pero sigo viviendo como antes, mal, ¿verdad? Dios Él buscó una persona que se haya arrepentido y que luego, con esa autoridad que luego ahora estamos viendo en Pedro, que luego Dios se la devolvió a Pedro, le pidiese a Dios, ¿no? Que no destruyese la tierra, que todavía no venga el juicio. Pero miren, era tal la corrupción del pueblo de Dios que Él dice, no lo hallé. Y cuando Dios no halla a alguien, ¿qué hace? Versículo 31 dice, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. ¿Verdad? Toda la injusticia que ellos hacían hizo venir sobre ellos ahora. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de atar y desatar, no solo hablamos de hablar, sino hablamos de vivir, hablamos de hacer. Pero ¿qué hacer? ¿Qué? Hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que todos entremos en una conciencia ahora de que tenemos un poder muy grande en nuestras manos.
En palabras del Señor Jesús, eran las llaves del reino de los cielos. Hay llaves del reino de los cielos que le han sido entregados a cada uno de nosotros. Pero tiene que haber estas condiciones. Necesitamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere darnos las llaves y Dios quiere la intercesión para que nosotros hagamos su voluntad. ¿Para qué está usted en esta tierra? ¿Para qué estoy yo? Yo no sé para qué usted piensa que está, pero sí le quiero decir que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios nos trajo y nos salvó con un propósito. Y que en nuestras manos hay mucho poder. En nuestras manos hay llaves que nosotros podemos tomarlas o nosotros podemos dejarlas. Podemos seguir viviendo como el pueblo de Israel. Seguimos como antes. No tomamos el lugar que debiéramos tomar. Y sabe, Dios busca, como aquí, como hemos leído en la palabra de Ezequiel, busca alguien que haga vallado. Busca personas que vivan agradándole a Él, que tengan en su corazón hacer su voluntad. Muchos de nosotros decimos que queremos hacer su voluntad, pero nos hallamos débiles para hacer su voluntad. Nosotros vemos a nuestro alrededor mucha destrucción, pero no tenemos la fuerza. Amén. Por eso Dios, pero no tenemos la fuerza, no porque no exista, no porque Dios no la dé, Dios nos la dio, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que tomarla, nosotros tenemos que vivir todo aquello que Dios nos dio, que usar el poder que Dios le dio, las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué sirve una llave? No es para mostrarla, ¿verdad? Tiene uso. Amén. Igual nuestras vidas tienen uso. No es solamente para pasar por esta tierra lo mejor posible. El mundo, la gente quiere vivir así. Bueno, yo quiero pasar en esta tierra lo mejor posible, quiero dejarle a mis hijos lo mejor posible. Y así va, generación tras generación, pasando y viviendo lo mejor posible. Y a veces peor, ¿no? Viviendo lo peor, las peores situaciones, las peores cosas. Pero seguimos así. El plan de Dios, existe un plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y hemos hablado bien claramente que todos nosotros necesitamos entender que el primer plan de Dios es que Cristo se manifieste a través de nosotros. El plan de Dios para todo el mundo es que el carácter de Cristo, la bondad de Cristo, la verdad de Cristo, la rectitud de Cristo, todo lo que Él tenía, la bondad de Cristo, se manifieste en nuestra vida. Eso es para cada uno de los cristianos. Y el segundo propósito es un propósito específico, donde cada uno tiene un propósito. Amén. Uno, por ejemplo, yo hallé mi propósito como pastor. Otros hallaron su propósito en su trabajo, como padres de familia. Y en un lugar de esta sociedad, en ese lugar donde probablemente hay mucha tiniebla, y Dios quiere que seamos luz. Amén. Dios quiere que seamos esa luz que quizás no hay. Amén. Esa luz que quizás nosotros no hemos visto, no hemos hecho ver a los demás. Y aquí le dijo que desate cosas y que ate cosas. O sea, hay una capacidad para nosotros para atar todo lo que no es la voluntad de Dios. Y para que la voluntad de Dios sea desatada, quiere decir que sea liberada, que sea dada. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Como les digo, aquí hay un ejemplo claro en Éxodo, donde miramos un poco cómo lo que se hace
en la tierra, mueve poderes en el cielo. Éxodo 17, hay una historia, cuando Israel estaba en el desierto, vinieron los amalecitas y se opusieron al pueblo de Dios, a Israel. Y ahí ocurrió esto que vamos a ver, esta historia, ¿no? Éxodo 17, del versículo 8. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, ¿no? Refidim era un lugar en el desierto. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre la piedra, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, le dijo, escribe esto en memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Aquí hay una cuestión que podemos mirar. Aquí hay dos tipos de personas. Uno es Josué y el ejército de Israel, y otra es Moisés y esos 4 ancianos que estaban con él. Y miren, Josué representa a las fuerzas nuestras fuerzas como seres humanos, nuestra lucha en la vida, ¿verdad? Ellos, para empezar, lo que quiero decirles, no estaban peleando su propia batalla, estaban peleando la batalla del pueblo de Dios. La batalla es de Dios. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a vivir la voluntad de Dios, pelear las batallas de Dios. Porque cuando vivimos y peleamos las batallas de Dios, Dios pelea nuestras batallas. Amén. En todo aspecto esto se ve, hasta en el aspecto económico. Dice Mateo 6:33, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces las necesidades nuestras van a ser suplidas. Amén. Entonces, si nosotros peleamos las batallas de Dios, si nosotros buscamos en la intercesión, en la oración, cumplir las órdenes de Dios, porque para eso venimos. Y quiero decirles algo llegando a este punto. Cuando usted vaya a rendir cuentas, un día rendiremos cuentas delante del Señor, todos nosotros, los cristianos también. Dice que seremos juzgados según lo que hayamos hecho estando en esta vida, en el cuerpo. Ya sea bueno o ya sea malo. En ese día tendremos galardones, tendremos recompensas. Pero la forma en que Dios nos va a juzgar no es las cosas buenas que hicimos según nuestra idea. Es según las cosas que hicimos en la voluntad de Dios. Amén. Todo lo que hicimos que está dentro de la voluntad de Dios tendrá premio. Todo lo que hicimos en independencia de Dios, aunque parezca bueno, no tendrá premio. ¿Verdad? ¿Están aquí, hermanos? Los veo distraídos. Miren, en Mateo 7:21, Jesús les dijo a las personas, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. No está diciendo el que hace el bien, nada más así entre comillas. No, hacer el bien para Dios es hacer su voluntad.
El premio va a venir por hacer lo que Dios manda, no lo que yo creo que debo hacer. Porque miren, en ese mismo pasaje, Mateo 7, dice, muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y Dios qué? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y Dios les dirá, dice. ¿Qué les dirá? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Con esto quiero decirles, hermanos, que lo que Dios espera de nosotros no es que hagamos lo bueno nomás, sino que hagamos su voluntad. Amén. Porque cuando hagamos su voluntad, entonces estamos haciendo lo que verdaderamente, y entonces entramos en el reino de Dios. Entonces estamos en el reino de Dios. Porque, mis hermanos, la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Nosotros no tenemos, Él tiene el panorama completo, Él tiene propósitos para las personas, para esta vida, Él sabe el futuro, el presente. La voluntad de Dios es perfecta, dice la Biblia. Es buena, es agradable y es perfecta. Y así como Pedro, si queremos hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a traer poder. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, como en este caso Pedro entendió que la revelación del Cristo, Pedro entendió y le dijo, tú eres el Cristo. Pedro se fue por encima de lo que decía la gente. Pedro entendió exactamente la revelación y él le dijo, bueno, a ti te voy a dar las llaves. Mis queridos hermanos, nosotros debemos vivir de tal manera que tengamos las llaves del reino de los cielos. Es más, las tenemos, pero debemos usarlas. En el caso que hemos visto, como les decía, Josué representa al que pelea en la batalla. Josué estaba en el campo de batalla, él estaba ahí luchando con la espada, no sé con qué. Pero Moisés, Aarón y Hur estaban en la cumbre del cerro. Y dice que cuando Moisés levantaba sus manos, ¿quién ganaba? Josué, el pueblo de Dios ganaba. Y cuando Moisés bajaba las manos, ganaba el enemigo. Y esto nos muestra para entender una verdad. Que las victorias en esta vida, lo mismo que recuerden, lo mismo que hablamos de Jacob. Jacob estuvo ganando sus batallas con engaño desde el comienzo de su vida. Hasta que un día se topó con el ángel y con una situación, ¿verdad? Con su hermano Esaú, que venía con un ejército, y entendió que no podía pelear las batallas con sus engaños y con sus cosas, ¿no? Lo último que hizo fue mandar a las mujeres, ¿verdad? No sé si conocen la historia. Mandó a las mujeres adelante a ver si su hermano Esaú tenía misericordia. Pero ahí hubo una lucha con el ángel y el ángel le mostró que él, para ganar sus victorias, tenía que pelearlas junto con Dios, ¿verdad? Y por eso cambió su nombre. Ya no se llamó más Jacob, sino se llamó Israel. Entonces aquí igual, recuerden, no era podemos decir, la habilidad del ejército de Israel el que ganaba la batalla. Lo que ganaba la batalla era el poder de Dios. Porque si levantaba arriba, ahí en el collado, ahí en el lugar alto, estaba la clave de la victoria. ¿Verdad? Claro, los que estaban abajo tenían que hacer su parte, ir a pelear. Pero ¿quién hacía que ganaran? Hermanos, era Dios. Y todas las victorias que podemos tener, aún las victorias en nuestro propio carácter, las victorias de nuestro propio carácter nos las da Dios. Tenemos que aprender a vivir todos los días con Cristo. Amén. A fortalecernos en sus fuerzas. Y esa es la revelación de esta verdad. Todo lo que
ates en la tierra, será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero para atar en la tierra, Jenita, no, ya. Todo lo que ates en la tierra, ¿qué deberíamos atar? Lo que no es la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Qué se desata? La voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a ese punto si no tenemos revelación? Necesitamos la revelación de Dios, amén. Necesitamos que Dios estar con Dios, que Dios nos muestre. Amén. Hermanos, Dios siempre va a hacer su voluntad. Su voluntad siempre va a ser primero para Dios. Siempre Él quiere hacer con la victoria. Amén. Dios quiere darnos la victoria. Y es más, aquí también hay un principio más en este pasaje, de que no solo era Moisés solito. Moisés se cansaba. Amén. Se cansaba ahí en ese lugar. ¿Y qué requirió? 2 ayudantes, ¿verdad? Que le pusieron una piedra, se sentó y ellos sostenían las manos de Moisés. Amén. Por eso, la obra de Dios no la hace una persona sola, la hace la iglesia. Hacemos juntos la obra de Dios. No se puede hacer solo. Por eso en Corinto, los que no participaban del cuerpo de Cristo, puede ser que podemos decir que quizás ellos pensaban, no, pues yo puedo con mis fuerzas solito hacer la voluntad de Dios. Como quizás a veces hemos pensado. Y en vez de abuenarme con los hermanos de Corinto, no, pues yo voy a hacer. ¿Y cuál era su condición? Su condición era que estaban enfermos y debilitados. Y muchos durmiendo espiritualmente. ¿Sabe, hermanos? A veces es más fácil decir, no, yo voy a hacer lo que Dios me mande. Y en vez de tener que lidiar con los caracteres de los hermanos, que perdonar a las cosas que me han hecho, en vez de tener que estar en medio de esa iglesia, que cada uno es tan distinto, que tiene una cosa, tiene otra. No, yo solo nomás voy a ir y voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano? Eso es mentiroso. Y eso no es el plan de Dios. Tenemos debilidad solos. Así como el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos vieron el video del domingo pasado? ¿Nadie? Dios me libre. ¿Qué pasa? Ahí se demuestra que en el hogar, la fuerza del hogar es la unidad de la esposa con el esposo. Por eso a la esposa le dice que esté sujeta al esposo, para que vayan por un solo camino, para que cumplan la labor de ayuda idónea. Y entonces va a tener un hogar fuerte. Amén. Si no, la esposa quiere hacer lo mejor solita, el esposo lo mejor solito, pero los dos están sin unirse, los dos están sin ser lo que Dios mandó, ¿verdad? Serán los dos, ya no uno, ya no dos, sino una sola carne. Y entonces el hogar se debilita. Después no entendemos por qué los hijos ya no van a la iglesia, por qué los hijos se pierden. Es porque no hay unidad verdadera, ¿verdad? No hay fuerza. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Mejores son 2 que 1, pero unidos. Por eso Dios sacó de 1, hizo 2, ¿no? Sacó de la costilla de Adán y hizo 2. Y luego dijo, estos 2 ahora serán una sola carne. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios fortaleció a la familia.
Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Divide la familia. Divide la familia. Y cuando hay división adentro, quizás es peor que cuando una persona quiere criar a sus hijos solo, ¿verdad? Cuando cría lleno de líos, discusiones, desacuerdos adentro de la familia. No sé si será mejor que solito nomás la mujer o solito nomás el hombre. Dios quiere que estemos juntos, pero que estemos unidos. Porque estar juntos no es lo mismo que estar unidos. Amén. No es lo mismo. Debe haber una sujeción, una renuncia de la esposa a sus propias ideas. ¿Para qué? Para apoyar al esposo, para llegar a ser la verdadera ayuda idónea. Y el esposo debe tener una renuncia. Así como Cristo amó a la iglesia, dice. Se despojó a sí mismo. Así el marido debe hacer con la esposa. Y entonces, esa unidad poderosa será una cubierta para sus hijos. Amén. Y sus hijos serán fuertes. Y sus hijos vencerán al mundo. Vencerán al pecado. Y no al revés. Amén. Aquí, así pasó, mis hermanos. Entonces, según esta palabra que hemos visto, todo lo que atares aquí en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Ezequiel 36, recuerden cuánto hemos hablado nosotros de esta maravillosa verdad del nuevo pacto. En Ezequiel 36, vemos en el versículo 36, desde el versículo 33, la obra que hizo Dios. Recuerden, Ezequiel está hablando a un pueblo que estaba desviado, porque Ezequiel fue el profeta, uno de los profetas de la cautividad, junto con Jeremías y otros. Y dice que después del juicio que Dios iba a hacer a Israel, cosa que sucedió y que está en la historia, Dios traería un nuevo tiempo. Él restauraría. Dice el versículo 33, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada, o sea, la restauración de Dios, ¿no? Ha venido a ser como huerto del Edén. Estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están ahora fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores, dice, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Dios dice, está hablando del futuro, ¿no? El futuro más adelante, porque el presente era terrible. En el presente Nabucodonosor vino y estaba destruyendo y destruyó el templo. Pero él está hablando del futuro. Y aquí dice en el versículo 38, dice, al final dice, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Esto iba a pasar y ellos sabrán. O sea, viene este versículo como diciendo, créanlo y van a verlo, digamos, ¿no? O sea, si ocurre así, entonces ustedes van a saber que yo estoy en esto. Amén. Si ocurre así, ustedes van a saber que yo estoy en esto, ¿verdad? Estamos leyendo en Ezequiel 36. Jehová había dicho que él, para hacer esto, toda esta restauración, ¿verdad? De las ciudades y todo eso de Israel, iba a ser solicitado por la casa de Israel. O sea, hay necesidad de una acción aquí en la tierra, para una acción de parte del cielo. Miren, en Isaías
que es lo que estaba buscando, que estaba en capítulo 45, versículo 11. Isaías 45, 11. Hay un versículo que parece ser medio, donde Dios dice que le mandemos. Dice, versículo 11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Dice, preguntadme de las cosas por venir. Y luego dice, y mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Está así en su Biblia? Él dice que hablemos. Él dice que digamos. Por eso, ¿por qué Él dice eso? Porque nos da las llaves a nosotros del reino de los cielos. Recuerde, cuando Dios creó al hombre, Él terminó la creación y dice, reposó. ¿Y quién iba a seguir la obra de Dios? Iba a seguir el hombre. Por eso le dio al hombre autoridad. Yo os doy potestad sobre todo la creación. Amén, hermanos. Entonces, ya que el hombre tiene la autoridad, el hombre tiene que pedir a Dios, tiene que hablar a Dios para que se haga aquí en la tierra. Esto estoy hablando porque, hermanos, nosotros tenemos poder de interceder. Tenemos poder en nuestra intercesión. Ahora, ¿dónde se ha perdido el poder de la intercesión? Yo creo que en esos conceptos falsos que tienen los cristianos. Aquí decimos que Dios nos ha dado autoridad, pero Dios nos ha dado autoridad para hacer su voluntad, no para hacer lo que nos dé la gana. Amén. Dios no nos dio autoridad. Dios no está comprometido en obedecer nuestras cosas conforme a lo que nosotros entendemos o queremos o planificamos. Dios, mis hermanos, nos ha dado la autoridad para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. En esto, mucho pueblo de Dios se ha equivocado. Mucho pueblo de Dios le manda hacer a Dios, haga esto, haga el otro. ¿Y qué pasa? No vemos que sea hecho. Porque Dios nunca hará nada que no sea conforme a su voluntad. Así que si usted quiere tener una palabra intercesora, poderosa, que siempre se cumpla, necesita escuchar a Dios. Necesita que Dios le revele la verdad. Porque cuando Dios le revela la verdad, usted va a tener una palabra de autoridad, una intercesión poderosa. Hermanos, Dios nos ha llamado a este tiempo como intercesores, pero no de nuestras ocurrencias, sino de su voluntad. Yo quiero que usted me vea y entienda esta verdad. Yo veo tantos hombres diciendo no fuera, o diciendo sana, pero no es la voluntad de Dios, no es el tiempo de Dios, no es la forma de Dios. ¿Y qué pasa con la fe del que hace eso? ¿Qué pasa con tu fe? Ellos piensan, Dios falla, ¿verdad? Porque no se hace. Lo que pasa es que falló, ese es su concepto que tiene, de que Dios le va a responder todo lo que Él quiera. Amén. Debemos cambiar ese concepto. Dios va a responder todo lo que Él quiera. Amén. Y Dios lo que quiere es, miren, ¿cómo actúa Dios en la tierra? ¿Cómo quiere actuar a Dios en la tierra en este tiempo? Dios quiere revelarnos a nosotros algo, hacernos entender algo. Y nosotros vamos a orar y vamos a hacer nuestra parte, ¿no? Como por ejemplo pasó con Moisés y con Josué. Dios le dijo a Moisés, sube al monte y allá vas a levantar las manos, ¿verdad? Entonces Moisés obedeció y cuando levantaba las manos había victoria.
Igual Dios quiere tener sus victorias en este tiempo. Queridos hermanos, aún en la tierra. Por eso necesita intercesores que intercedan según su voluntad. Pero para entender su voluntad tenemos que estar en el secreto de Dios. Para entender su voluntad tenemos que tener vidas conformes a su voluntad. Amén. Tenemos que vivir vidas rectas delante del Señor. ¿Cómo estaban viviendo en ese momento sus apóstoles? Lo estaban siguiendo con todos sus defectos. Pero ellos vivían para Dios. Ellos dejaron hasta la pesca, Pedro. Amén. Entonces, hay obras que Dios quiere hacer. Como Dios quiso hacer en el tiempo de Ezequiel y buscó hombre. ¿Sabe que hoy en día, hermano, yo he visto tantas cosas que se hacen? Se hacen tomas de ciudades, se hacen esto, se hacen otro. ¿Y cómo está la historia? Sigue la misma y la misma. O sea, no está funcionando esas intercesiones. ¿Saben por qué? Porque no son basadas en revelación. Muchas veces son basadas en cosas antiguas, ¿no? Usted ha visto a veces, yo lo he hecho también. De verdad, yo también estaba en lo mismo. No, ahora vamos a dar 7 vueltas a la cuadra. Y ahí va a caer. Fue porque lo leí en la Biblia, ¿verdad? La historia de Jericó, de los muros que cayeron. Pero eso fue para ese tiempo, mis hermanos. Amén. No está para nosotros hoy. Y si Dios quisiera que hoy hagamos eso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entender qué es lo que nos está diciendo Dios. Necesitamos la revelación de Dios. Y nadie recibe la revelación de Dios si no vive para hacer la voluntad de Dios. Yo pienso que cada uno de nosotros debe retomar, debe de volver a hacer un nuevo propósito en su vida, no sé. O si ya lo han hecho, qué bueno. Ahora hay que escuchar. Pero el propósito de vida es hacer la voluntad de Dios. Es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vamos a morir. Todo lo que hicimos conforme a la voluntad de Dios, eso es lo que Dios valora. Por eso recuerdan el principio que dice la Biblia, que la otra vez hemos visto, del reposo. ¿Cuál es el reposo del cristiano? Cuando el cristiano deja de hacer sus propias obras y ahora hace solo las obras de Dios, ¿verdad? Las propias obras. O sea, no está mal hacer propias obras, pero esas propias obras servirán para acá, pero no servirán para arriba. Amén. No tendrán esas propias obras, no tendrán recompensa. Y tampoco moverán la mano de Dios. En Efesios 2:10 dice que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay unas buenas obras esperando en este tiempo a que algún cristiano se le revelen esas buenas obras. Y entre en esa verdad y haga funcionar el reino de los cielos. Los cielos pueden moverse a nuestro favor, moverse a favor, no nuestro, de nuestros planes, a favor del plan de Dios. Hermanos, esta es la palabra que el Señor me dio para hoy, en esta mañana. Dios quiere usarte a ti, en donde tú estés, según sus planes. Pero por eso necesitamos vivir esas vidas donde tenemos como cosa más importante entender la revelación de Dios. Podemos pedir a Dios, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Hazme entender, no sé, un salmo, encontré el otro día, la oración de David que le decía, Señor, hazme entender tu voluntad. Lo publiqué ahí en el Facebook.
Hazme entender, guíame por tus caminos. Porque nuestra vida, por donde nosotros vayamos, puede llevar la victoria de Dios. Amén. Y el plan de Dios es ese. Otras cosas maravillosas podemos hacer como seres humanos. Pero las únicas cosas que valen la pena y que son eternas son las que son conforme al plan de Dios, en el tiempo de Dios. Tenemos las llaves. Amén. Tenemos las llaves. Podemos atar lo que no es la voluntad de Dios. Tenemos autoridad, pero tenemos que saber que esto no es la voluntad de Dios y yo puedo atar y desatar la voluntad de Dios, el poder de Dios en todo lo que Dios quiere hacer, en el tiempo en que Dios quiere manifestarlo. Eso es un intercesor eficaz. Eso es un cristiano. Porque yo puedo vivir toda la vida para mis propias necesidades, para mis propios planes, pero no voy a ser útil para Dios. Hoy tengo que definirme, y hoy tienes, por lo menos si me has entendido, mi hermano, puedes empezar por decidir: Dios, voy a vivir para ti. Y junto con esa oración: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Amén. Y de ahí en adelante, las fuerzas de Dios, el cielo se va a mover en la dirección de su voluntad que nosotros le hemos pedido. Amén. Bien. Vamos a orar. Terminamos la palabra en esta mañana, porque creo que lo que Dios quería que yo dijera está dicho. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido por mi vida, que me llenes de revelación, y por la vida de mis hermanos, y por la vida de todos aquellos que están definiendo ahora buscar tu voluntad. Todos aquellos que están definiendo, Señor, vivir vidas que trasciendan más allá de esta vida, Señor. Para ver aquellos que quieren ver el cielo obrando. Que lo que aten aquí en la tierra sea atado allá en los cielos manifiesten y aten aquello que aquí en la tierra yo estoy atando. Y lo mismo, Señor, cuando yo desate, cuando mis hermanos que buscan tu voluntad, que buscan tu revelación, vivan esos momentos, hablen esas palabras, el cielo venga y desate tu poder, desate tu bendición, desate todo el bien que quieres hacer en esta tierra, Señor. Queremos pedirte, yo, Señor, en mi vida, en la vida de los míos, en la vida de cada hermano de esta congregación, que nos traigas entendimiento, revelación, y que, Señor, cuando entendamos una cosa, dejemos todo lo que tenemos y vayamos tras de eso hasta terminarlo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes cuando escuchamos tu voluntad y cuando entendemos tus tiempos. Ayúdanos a vivir la realidad de un evangelio poderoso, de un evangelio real, Señor. Te pido por mi vida, por nuestras vidas. Quiero que nosotros veamos, Señor, el cielo moviéndose. Queremos ver, Señor, ese cielo moviéndose en la dirección que tú quieras, Padre. Danos esa bendición, ese privilegio. No permitas que sigamos viviendo una vida donde parece que no existieras, parece que no hicieras nada. Queremos ver, Señor, tu mano actuando. Sabemos que hay cosas que no se ven. A veces actúas en los corazones y nosotros no vemos, pero tú puedes manifestárnoslo.
Tú puedes darnos el ánimo, Señor, mostrándonos lo que estás haciendo. Y reafirmando nuestros corazones de que vamos bien. Señor, que no nos vayamos con solamente querer hacer cosas visibles, cosas que parece como esta batalla, Señor, que se veía, pero hoy en día tenemos batallas espirituales que muchas veces nunca las va a ver nadie, nosotros no las vamos a ver, pero sí queremos que tú nos las reveles, sí queremos que tú nos des entendimiento, y por lo menos, Señor, queremos pedirte la certeza de que estamos andando en tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Quita de nosotros todo impedimento para oír tu voz. Quita de nosotros todo pecado que hace tanto ruido que nos impide escucharte. Ayúdanos a vencer, a arrepentirnos, a tomar decisiones, a perdonar, a hacer todo lo necesario para que nuestro ser esté listo para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.